media hora de alabanza, media hora de exaltación, lo que es al Rey. Es una enseñanza muy bonita, pero también muy controversial. Bendito Dios, seguimos con la serie. Espero terminarla hasta en este día. La serie es los dioses cananeos, los verdaderos dioses de la Biblia. Hay gente, principalmente la iglesia, que no sabe ni a quién está adorando, no sabe ni a quién está invocando. Cuando la gente adora, cuando la gente busca de Dios, no es el mismo concepto de Dios que la gente tenemos ahorita. Nosotros tenemos al concepto de Dios que la gente tenía en la antigüedad. Hay gente que está aquí que ya han escuchado algunas de las enseñanzas. Hay otras enseñanzas de estas mismas que las tenemos en YouTube, como el Dios cananeo, el Dios principal, el Padre de los dioses. Tenemos al Shaddai, al que usted conoce como el Todopoderoso, que era otro Dios, el Dios destructor, el Dios Shaddai, el Dios de la montaña. Todo eso está en el libro de Génesis, ya les di las citas. Como el Padre de los dioses le dio propiedad a todos sus hijos cuando repartió los reinos de la tierra, les puso límites a las fronteras, está en Deuteronomio 32:8. Ahí está claritamente cómo está hablando de dioses, no está hablando de un solo Dios. ¿Cuándo viene la idea de un solo Dios? Es más, ni el Dios de Yahvé, conocido como el Dios Jehová, era el Dios de Israel hasta después del tiempo de la monarquía. En el tiempo de la monarquía se implementa al Dios Yahvé, se le conocía como el Dios de Edom. Ahí tenemos la enseñanza completa. Y el país de Edom era otro país ajeno a Israel. Quiere decir que el Dios que actualmente tienen los judíos y tienen los cristianos es un Dios que no es de Israel, no era originario de Israel. Era el Dios de Temán, el Dios del Sinaí, el Dios de Seir, el Dios Cus. Se le conocía como el Dios Cus, no se le conocía como el Dios Yahvé. Cuando él era el Dios de Edom, se le llamaba Cus. Si usted se da cuenta, en todo el Antiguo Testamento siempre se menciona a otras deidades como los dioses de los moabitas, los dioses de los filisteos, otro tipo de dioses, y el Dios de Israel de aquel entonces les hacía guerra. Pero dígame, ¿cuándo se le hace guerra a los dioses, al Dios de Edom? ¿Cuándo se le hace guerra al Dios de Edom? Al contrario, el Dios de Israel les dice: no hagas guerra contra los edomitas porque son tus hermanos. Recuerden que Jacob y Esaú son hermanos. Esaú es Edom. Entonces, ni el Dios bíblico llamado Jehová, llamado Yahvé, era originario de Israel. Pero ahora vamos a ver al principal Dios después de Yahvé, del Altísimo, del mundo cananeo en aquel entonces. Se va a caer lo que es usted para atrás. Usted puede decir como un cristiano que usted no es idólatra. Y usted puede decir: yo solamente adoro lo que es al Señor. Yo solamente adoro al Rey de los Reyes, al Señor de Señores. Solamente al Dios verdadero. Y no sabes que estás adorando a dioses de la mitología egipcia, a dioses de la mitología cananea. Cada palabra tuya son nombres de dioses paganos. Día, noche, Laila, de ahí viene la mitología de Lilith, la diosa de la noche.
Sunday, domingo, dios del sol, luna, lunes, el dios de Marte, martes, miércoles, Mercurio, jueves, el dios principal de la antigua Roma, Júpiter, viernes no puede faltar la diosa de la luna, Saturday o Saturno, conocido como sábado. Bendito Dios. Ya no mitología antigua, mitología cananea. Antes del siglo VI, la verdadera doctrina de los judíos de aquel entonces, de los israelitas, los verdaderos nativos, no de la historia que le cuentan lo que es el éxodo bíblico, nunca existió. De hecho, los mismos judíos le dijeron al maestro: nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo pues vienes a libertarnos? Egipto no existió. La salida de Egipto, el éxodo no existió. Son historias para implementar al Dios de Edom, al Dios Yahvé. Y hubo un sincretismo religioso. ¿Qué significa un sincretismo religioso? Una mezcla de diferentes dioses y lo implementaron en una deidad ficticia llamada Yahvé, en una deidad ficticia llamada Jehová. A Jehová le dieron calificaciones o lo juntaron con el Dios Altísimo, le llamaban el Yon. Ahora ya no era el Dios cananeo. El Dios cananeo se había fusionado con Yahvé. Recuerden que a Jehová también se le conoce como el Dios de la vida y el Dios de la muerte. El Dios de la muerte, debimos haberlo visto la semana pasada, lo vimos muy apenas. Se le conoce como Mot, el Dios de la muerte, y al Dios Baal se le conocía como el Dios de la tormenta, de la fertilidad, de las aguas, de la lluvia, e inventan la confrontación de Baal con sus 400 profetas y del profeta Elías, el profeta de Dios. Curiosamente, Baal es destruido y entonces se viene la ¿de dónde sacaron la historia? Ahorita voy a entrar en detalle a la enseñanza. ¿De dónde sacaron esta historia? De que Yahvé o el Jehová bíblico destruye a Baal. ¿De dónde sacan esa historia? Bendito Dios. Porque en la mitología cananea, el dios Baal es asesinado por el dios de la muerte, por el dios Mot. Pero ¿qué te dice aquí la Biblia, de los hebraicos para acá? Que fue Yahvé el que derrotó a Baal. Pero si yo me voy a las escrituras más antiguas a la Biblia, hay una historia y una mitología en donde enseñan que el dios Mot, el dios de la muerte, que debimos haberlo visto la semana pasada, pero se los voy a comentar hoy, destruyó a Baal. Que dice la historia bíblica que Jehová destruyó a Baal, mató a todos sus profetas, bendito Dios, por medio del profeta Elías, y después hizo llover, para demostrarle a todos los que están leyendo que Jehová también tiene atribuciones del dios Baal. ¿Cómo está eso? ¿Por qué? Porque el dios Baal era el dios de la lluvia. Pues también hicieron una mezcla. Era el dios de la lluvia, el dios de las tormentas, el dios del fuego. Tenía varias connotaciones. Porque Baal no nomás era adorado por los antiguos cananeos, era adorado por los fenicios, era adorado por otras culturas, por el país de Crom. Era conocido como hijo de Dagón también. Recuerden el símbolo pez, Dagón. Ahora díganme, ¿cuál es el símbolo del cristianismo en estos tiempos? El pececito de Jesús. El dios pez, el dios Dagón. Es mitología. A veces no sabes ni a quién adoras, no sabes ni a quién predicas. Ni siquiera el pueblo de Dios conoce su nombre. ¿Por qué? Porque la historia que nos han contado es una mezcolancia de deidades antiguas.
Y ahora todo lo engloba Yahvé. De todos los 70 dioses hicieron uno. ¿Y qué pasó con los demás dioses? Ya son demonios, ya son ángeles caídos, ya se les revelaron al Eterno. Inventos. Bendito Dios. Qué casualidad que desde el siglo VI, antes del siglo VI, de la era común, no existía lo que es Satanás. La gente no creía en Satanás. Fue un invento mucho más adelante. Se va a ver temas muy importantes que vamos a estar abordando para quitarle toda la sarta de mentiras que los cristianos le han enseñado a usted. Toda la sarta de mentiras que el judaísmo les ha enseñado a usted. Y todo con arqueología y todo con la misma Biblia. Porque no nos hemos salido de la palabra. Algo muy importante dijo el Maestro Jesús, o Yeshua: conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Y no se lo dijo a los paganos, no se lo dijo a aquellos que no conocen su nombre, no, se lo dijo a los expertos de la Torá, a los expertos de la ley, a los expertos de la palabra, al pueblo elegido por el Dios Todopoderoso. Les está diciendo: ustedes están en mentira, ustedes están en esclavitud, no conocen la verdad, están cautivos. Bendito Dios. Entonces el tema de hoy, que quiero lo que es compartirles, es Baal. Vamos a hablar de Baal, conocido como el señor de las moscas, Baal-Zebú. Bendito Dios. ¿Quién era Baal? Es lo que vamos a ver hoy. ¿Quién es Baal? ¿Qué importancia tenía para las antiguas culturas? Porque no nada más se le adoraba en Israel con algunos grupos cananeos, sino en otros tipos de regiones. ¿Qué importancia tiene para la cultura semítica? ¿Y qué importancia tiene para el judaísmo? Y también, ¿qué importancia tiene para el cristianismo? Baal es el ídolo que más se le ha alabado, que más se le ha cantado, que más se le da gracias, que más se le ora y que más se le reza. Muchas gracias, Señor. ¿Qué significa Baal? Señor. ¿Quién dice el cristiano que es Jesús? Él es el Rey de Reyes y Él es Baal de los Baales. Él es Señor de los señores. ¿Cómo se le llama al Dios judío para no mencionar su santo y bendito nombre? Adonai. Porque es uno de los nombres de Baal. Tú dices: yo no adoro ningún ídolo, como chihuahuas. No. Tú dices: gracias, Señor. Estás diciendo: gracias, Baal. No lo digo yo, lo puedes ver en un diccionario semítico. Lo puedes investigar. No son inventos del pastor Dani. Es una enseñanza que está a la luz pública. No es una revelación que yo les estoy dando. Es revelación porque a lo mejor no lo sabía. Pero ya está lo que es revelado. Baal, su principal significado, significa amo, significa señor. Se puede significar esposo o marido, como le decía lo que es Sarai a su esposo, Abraham, mi señor, le decía Balí, mi señor, Baal, señor. Es un nombre propio de una deidad cananea antigua. Recuerden que el Salmo 32:8, perdón, lo que es el Deuteronomio 32:8, donde el Dios Altísimo le dio herencia a todos sus hijos, y la herencia de Yahvé fue su pueblo, o sea, el pueblo de Israel se le dio a Yahvé
Pero en la mitología cananea no dice así. En la mitología cananea, el Dios Altísimo le dio la supremacía del trono sobre los demás dioses a Baal, que después el judaísmo inventó que fue a Jehová. Recuerden que Jehová no es el Dios de Israel antiguo. Era un Dios extranjero, era un Dios de Edom, de Temán, de Seir, o sea, dioses del sur del país de Israel. Puede ver los mapas antiguos, mapas actuales. Edom está en el sur de Israel, del país de Israel. Entonces, el Dios era el Dios cananeo. ¿Cómo le iba a dar lo que es una porción de tierra? Si no era de los dioses de ellos, era un Dios antiguo, pero era un Dios extranjero. A quien se la dio realmente la supremacía sobre los demás dioses fue al Dios Baal, que se ha metido en todas las religiones. A Jesús le llaman Baal, a Jesús le llaman Señor, y no nomás cualquier Baal, no, es Señor de señores. ¿Nunca han escuchado la palabra Moloch? El dios búho, Moloch, que le hacían sacrificios de bebés. Era un ídolo con las manos así extendidas, con un hueco entre cada mano donde cabían bebés, el sacrificio de los primogénitos. Se lo ofrecían a Moloch. Pero Moloch, cuentan algunos historiadores, que era un tipo de sacrificio. ¿De dónde viene la palabra rey? Moloch, Melech. Es la misma palabra. Son Melech o Moloch es Baal. Tú le dices lo que es a Jesús. Jesús es rey, Jesús es Señor, o sea, Jesús es Baal, Jesús es Moloch. Todo porque eres ignorante en la palabra y no sabes que estás blasfemando cada día, que le llamas Señor al maestro. No lo enseño yo, está lo que es en la mitología, está en los diccionarios antiguos, pero hay que estudiar. ¿Qué te dijo Jesús? Vas a conocer la verdad. Pero la verdad te va a hacer libre. ¿Libre de qué? De todo lo que tú crees que realmente es cierto. Vas a ser libre de la religión. Vas a ser libre de los dioses. De recompensa, de castigo. Ah, si no vas a la iglesia, te vas al infierno. Ah, si no crees en el Señor, te vas al infierno. Cuando Dios es un Dios lleno de amor. Cuando Dios es un Dios lleno de misericordia. Yo te puedo estar predicando temas que te pueden hacer feliz a tu mente y a tu corazón. Tengo más de 20 años predicando el Evangelio. Pero me dediqué a estudiar la Santa Biblia, a estudiar etimológicamente cada palabra de los dioses antiguos, y me topé con esta enseñanza, que no es mía, es investigación, no es invento mío. Pues cada vez que tú dices Señor, estás invocando a Baal. ¿Cuál era el símbolo de Baal? El becerro. ¿A qué te suena eso? El becerro de oro. Así como el Dios Altísimo, que tú llamas el Todopoderoso, el Padre de los dioses, el Papá de los dioses, el del Salmo 91. ¿Qué dice el Salmo 91? La mayoría de la gente se lo sabe. El que habita el abrigo de el Altísimo. El Altísimo, su simbología, o como se daba a conocer, la gente lo conocía, era como un toro. Su imagen era de toro. Y junto a él estaba Baal, su primogénito. Y se le conocía como un gran guerrero, joven, o un becerro o un toro joven. ¿Qué estaban haciendo los israelitas
según el libro de Éxodo, cuando Moisés, según la historia ficticia que te cuentan, estaba recibiendo las tablas de la ley, ¿qué estaba haciendo el pueblo abajo? Adorando ¿a quién? A un becerro, adorando a Baal. Esa historia la inventaron para implementar realmente la doctrina del Dios de Edom sobre los dioses de Israel y suplantar a todos los dioses, incluyendo al principal, Baal. Bendito Dios. Entonces, a veces no sabemos a quién oramos. Dios pasa por alto la ignorancia y te escucha tus oraciones. Pero la pregunta es, ¿quién te las está cumpliendo? Ahorita te voy a explicar cómo ven los cristianos a Baal, al que tanto de los tantos le echan tanta tierra y lo reprenden a cada rato. Porque para los cristianos, Beelzebú es Satanás mismo. Pero viene de Baal, Señor. ¿Y cómo le llamas a Jesús? Baal. ¿Cómo le llamas a Jesús? Melech, que viene de Moloch, otro de los nombres o subnombres de Baal. ¿A quién estás adorando? ¿Por qué crees que te va mal? Eres sano por un momento y después vuelves a enfermarte. Eres bendecido por un momento y las bendiciones se te van porque eres idólatra. No sabes ni a quién estás adorando. El Dios más importante de todos estos tiempos es y ha sido Baal. Bendito Dios. Según la mitología cananea, el nombre de Baal era muy santo. A ver, vamos a ver aquí le recuerda esto. Muy santo para ser pronunciado por alguien que no fuera sacerdote. Solamente el sacerdocio tenía la posibilidad y en un lugar privado, en su templo, de mencionar el nombre sagrado de Baal. Y para sustituir ese nombre, y en el pueblo, al pueblo le decían que dijera Adonai. Adonai se traduce como mi Señor, porque el nombre de Baal no podía pronunciarse delante de cualquier público, porque era muy santo, muy sagrado. Bendito Dios. Después, ¿cómo le ha llegado esa historia a usted a través de los años? ¿Cuál es el nombre inefable que no puede pronunciarse? Porque no tomarás el nombre de Yahvé tu Dios, de Jehová tu Dios en vano. ¿De dónde sacaron eso? De la mitología cananea, del siglo VI antes de Cristo hacia la fecha, cuando te inventaron la Torá. Porque la Torá es un invento de mitologías antiguas, de mitologías cananeas, de mitologías ugaríticas. Te dije que vas a conocer la verdad y la verdad te va a hacer libre. Sal de las creencias de los dioses. Sal de los Baales, sal de los señores, sal de los reyes. Sé libre. Jesús eso vino a darte a conocer la verdad. ¿Qué dijo Jesús? Ustedes, y se lo dijo a los judíos, expertos en la palabra, son hijos de vuestro padre el diablo, porque las obras de vuestro padre el diablo quieren hacer. ¿Cómo se le conoce al diablo dentro del cristianismo? Se le conoce como el príncipe de los demonios. Se le conoce como Beelzebú, una variante del nombre de Baal, señor de las moscas, y se burlan de él. Cuando a su Dios, a su Señor Jesucristo, le llaman Baal, le están llamando el mismo nombre al demonio que ellos mismos reprenden. Bendito Dios.
se te salgan los Baales de tu mente y de tu corazón. Es muy difícil. Dios vino a hacerte libre. ¿Libre de qué? Libre de toda creencia religiosa. Dice la palabra que Dios no habita en templo hecho de manos humanas. Baal tenía un templo, el templo principal. En diferentes naciones tenía un templo. Y dentro de la Trinidad, no te voy a hablar de la Trinidad cristiana, dentro de la Trinidad ugarítica o la Trinidad cananea de aquel entonces, estaba el Dios Altísimo, el Yon, y a su lado estaba lo que es Ashra, la diosa madre, madre de todos los dioses, pero madre también del primogénito Baal. ¿Y quién cree que estaba a la derecha del Padre? Baal. Bendito Dios. Lo puedo demostrar en el Salmo capítulo 2, de más adelante, dice: pídeme y te daré por herencia todas las naciones de la tierra. Esta revelación muy profunda. Pero antes de eso le dice: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, yo he publicado el decreto, tú eres mi hijo. Pero cheque lo que le voy a decir: te daré por herencia todas las naciones de la tierra. Todas. Cuando fue tentado el Señor Jesús, ¿quién ofreció los reinos de la tierra? Balcebú, Satanás, el príncipe. Pero chéquese lo que le dijo Satanás: todo esto te daré si postrado me adorares, porque todos estos reinos a mí se me ha sido dado. ¿Querías conocimiento? Ahí te va. Y que Dios te doble y te multiplique todo lo que pienses mal de mí por esta enseñanza. Bendito Dios. Doy gracias a Dios. Todavía menciono la palabra Dios porque es de común denominador. Todavía no te enseño qué significa Dios, ¿no? A lo mejor es la próxima enseñanza que es más fuerte que esta. Bendito Dios. Que me libré, doy gracias a Dios que me libré de esos señores, de esas enseñanzas, del sistema religioso. Y no me importó quedarme solo. El maestro tenía 9,000 gentes que le seguían. Le quedaron 12. Porque dura era su palabra. Porque les enseñó la verdad. Salgan de la esclavitud, les dijo. De la esclavitud de los dioses tiranos, sedientos de sangre. El dios Baal es el dios más y más y más sediento de sangre. ¿Cómo implementaron el cristianismo en la historia de América? Estúdialo, no lo enseño yo, estúdialo. Violaban a las mujeres y asesinaban a todos los hombres para que Jesús reinase. ¿Por qué? Porque Jesús es Rey de Reyes y el Señor de señores. Nada que ver con el rabino Yeshua del primer siglo. Baal sigue siendo adorado, pero ahora bajo el nombre de Jesús. Bendito Dios. Que aclaro, no es el Jesús verdadero. A ti te vendieron el Jesús bíblico. El Jesús bíblico nada tiene que ver con el Yeshua del primer siglo. Dicen que nació de una virgen. Si supieras qué significa virgen en griego. Pártenos. Y eran prostitutas sagradas en el templo de Afrodita, en el templo de Diana. Y el que nacía de una virgen no era que no tenía que tener relaciones. Antes, no, nacer de una virgen era de una prostituta sagrada. Entonces, de ahí nace Jesús, no el Jesús bíblico, no el Jesús que nosotros nos han enseñado del primer siglo, no, sino el Jesús bíblico. El Jesús de la Biblia. Entonces, todo eso es mal. Al
Señor, ¿a dónde iremos? Tú traes palabras de vida. Yo en esta tarde, noche, yo te traigo palabras de vida. Pero la vida es dura. El conocimiento duele. Conocer la verdad sufres. Porque te das cuenta que te han enseñado pura sarta de mentiras. Puro negocio. Una fe que es más importante el miedo que lo que realmente dicta el mandamiento. Sirves a Dios por miedo, sirves a los dioses por miedo. Miedo a que te enfermes, miedo a que no te dé una solvencia económica o miedo a que te vayas al infierno. Porque por eso sirven a Dios. Entonces los dioses, los baales, los señores se alimentan de tu miedo. Gloria al Señor. Digo gloria al Señor porque es como un denominador. Al momento de decir gloria al Señor, le estoy dando gloria a Baal. Y hay muchas variantes de Baal. Desde Baal, dios de Cron, Baal, el dios babilónico, que se le conocía como Hadad. Baal-Zebú, el príncipe de los demonios, es el mismo ídolo. Baal, hijo de él, el de la Trinidad antigua, junto con Ashra, el primogénito, Baal, el Señor, Adonai de las huestes, Adonai, el Todopoderoso. Bendito Dios. Sé libre, sé libre, sé libre de los dioses. Ellos se alimentan de ti. Se alimentan de tus miedos. Piden culto. Piden sacrificio. A cambio de bendecirte. El Dios de amor no te pide nada. Ni siquiera te pide alabanza. Porque no es un Dios egocéntrico que necesite que se le alabe, que se le adore. Los dioses piden ayuno. ¿Sabe cuál es la oración que dicen los judíos de la fecha? ¿Por qué? Porque yo estuve estudiando un poco de judaísmo. Cuando van a ayunar, ellos dicen que mi sangre y mi grasa sean gratas delante de ti, oh Dios, con este ayuno que te ofrezco. Le ofreces porque cuando tú ayunas, pierdes sangre, te debilitas y pierdes grasa. Es ofrecida a ese Dios. ¿A quién? A Yahvé, conocido como Jehová, según el Padre de nuestro Señor Jesucristo, del Señor Baal, y que te han enseñado. ¿Por qué tienes que ayunarles? Te están comiendo. Desde que inició el mundo, Caín y Abel, ¿qué pidieron? ¿Qué pidió Dios? ¿Qué pidió los Elohim? Los dioses, ofrenda. ¿Por qué no les gustaban los vegetales? Porque les gusta la sangre. Baal es un dios sediento de sangre hasta la fecha. ¿Qué le pedían a los judíos? Sacrificios de animales y que esté asado. Y era olor fragante delante de Jehová, delante de Baal. Me sacrificarás a tu hijo primogénito. Y ahí te vas a enseñar, la próxima semana te voy a enseñar sacrificios humanos dentro de la Biblia hebrea. Sacrificios de niños. Y te lo voy a leer con capítulo y versículo. Esa es la próxima semana que te voy a dar. El nombre de esa enseñanza: sacrificios del primogénito. Y está en la escritura, la que tú conoces como Santa Biblia. Porque el judío dice que Yahvé o Jehová no acepta sacrificios humanos, puros animales. La Biblia habla que él pedía sacrificios humanos y están escritos en la palabra. ¿Cuántos sacrificios, cuántos niños fueron dados? Bendito Dios. Todo eso te lo voy a enseñar con la palabra para que seas libre de esos falsos dioses que solo quieren comer sangre, sangre humana. Y con eso termino. Dice lo que es el cristiano, le echan mucha tierra a los dioses antiguos,
que eran dioses sanguinarios, dioses así, matones, pero no se dan cuenta que según su Dios mató a su hijo. ¿Y cómo está eso? Entonces no es tan bueno el Dios del Nuevo Testamento comparándose con los anteriores, porque los anteriores pedían sacrificios humanos, sacrificios de animales, pero el que salió más vivo fue el Dios del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque mató a su hijo, a su propio hijo. Otro invento que te enseñaron. Vienen enseñanzas muy fuertes. Si ustedes creen que las enseñanzas que les he enseñado son fuertes, no, es introducción. Nada más. Y no se preocupen, este era lo que es las verdaderas enseñanzas del que le conocen como el Señor Jesucristo. Eran las enseñanzas de Yeshua, del verdadero Jesús. Tengo una serie que les voy a enseñar, el verdadero Jesús. Todo eso con tu Biblia, con tu sagrada Biblia, con la Santa Biblia. Millones de gentes han muerto por ese libro, para que Jesús reine, para que el Señor de los señores reine, a través de sufrimiento, de derramamiento de sangre, de decapitaciones de los pobres indígenas. Se llevaban nuestro oro y nos entregaban la Biblia. Esta es la historia. Se llevaban a nuestras inditas para que Jesús reinara, que no tiene nada que ver con el rabino del primer siglo, el verdadero Jesús. Y puedo entrar de lleno a la enseñanza, pero en esta enseñanza que te estoy dando, te di todo en resumen para que no te enfades al verme estar leyendo. Porque de todo esto que te estoy diciendo, dramatizando, la has entendido muy bien. ¿A quién realmente adoran tus labios? ¿A quién le oras en la mañana? ¿A quién le oras a mediodía? ¿Y a quién le oras en la noche? Y todo el tiempo, aunque sea una oración muy corta o muy larga, siempre se te ocurre decir la palabra Señor. Y cuando no llegas a decir Señor, le dices Rey. Las dos palabras se refieren a la misma deidad, al mismo demonio llamado Baal. Mi deseo es que Dios les bendiga. Mi deseo, como tu corazón lo desea, es que el Señor los bendiga y el Señor les guarde. Ay, ¿para qué nos dices esto? Bendito Dios.